No más apoyo de esta familia, anunció papá con orgullo. Saqué mi teléfono con calma y les mostré mi patrimonio neto. Resulta que he sido su mayor inversora todo el tiempo. Sus caras cuando los vasos de cristal tintineaban contra la porcelana fina mientras mi madre ponía la mesa para nuestra obligatoria cena del domingo. Todo tenía que ser perfecto, como siempre. La imagen de la familia Williams necesitaba mantenerse, incluso si solo era para aparentar. Soy Emily Williams, aunque mi familia apenas reconoce la parte Williams ya. A los 32, soy la decepción que eligió trabajar en tecnología en lugar de unirse al imperio familiar de concesionarios de automóviles de lujo. La oveja negra que usaba jeans en las reuniones del club de campo y sugirió modernizar nuestros sistemas de contabilidad cuando tenía solo 19 años. Emily, llamó mi madre desde el comedor, su voz con esa familiar nota de desaprobación. Tu padre quiere que todos estén aquí a las 6 en punto, y por favor, ponte algo apropiado esta vez. Miré mi blazer casual y mi blusa de seda. El conjunto probablemente costó más que todo su juego de comedor, pero ella nunca lo sabría. Había aprendido hacía mucho tiempo a mantener mi éxito en silencio, a dejarles pensar que estaba luchando en mi pequeño trabajo de computadora, como ellos lo llamaban. Si tan solo supieran. La verdad era que les llevaba 3 pasos de ventaja desde hacía años. Mientras ellos se jactaban de sus 5 concesionarios en todo el estado, yo estaba construyendo algo mucho más grande. Pero esta noche, todo cambiaría. Me habían obligado, y ahora era el momento de mostrarles exactamente a quién habían estado menospreciando todos estos años. Llegué a las 5:55 de la tarde, estacionando mi modesto Volvo detrás del brillante Porsche nuevo de mi hermano Marcus. Él siempre había sido el hijo de oro, siguiendo los pasos de nuestro padre, haciendo el papel de hijo obediente. También estaba llevando su negocio a la ruina con su hábito de juego y sus inversiones arriesgadas, pero Dios no permita que alguien mencionara eso en la cena del domingo. La casa era exactamente como había sido desde mi infancia, una extensa mansión colonial que gritaba dinero antiguo a pesar de que la riqueza de nuestra familia solo se remontaba a 2 generaciones. Mi abuelo había construido el concesionario de la nada, pero mi padre, Richard Williams, prefería fingir que teníamos sangre azul que se remontaba a siglos. Casi llegas tarde, dijo mi madre a modo de saludo, mirando mi ropa con un disimulado desdén. Casi no es tarde, mamá, respondí, colgando mi abrigo en el recibidor. ¿Cómo va la nueva membresía del club de campo? Ella se tensó ligeramente. No sabían que yo sabía sobre su rechazo del Preston Ballet Club, el tercer rechazo de este tipo este año. Su posición social no era lo que solía ser, aunque estaban tratando desesperadamente de ocultarlo. En el comedor, Marcus ya estaba sentado, con su esposa Jessica a su lado, ambos con un aspecto como si hubieran salido de un anuncio de coches de lujo. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa, agitando su whisky como si estuviera protagonizando su propia película sobre patriarcas ricos. Emily, asintió bruscamente. Me alegra que hayas podido alejarte de tus computadoras. Sonreí, tomando asiento. Si tan solo supiera que esas computadoras me habían ayudado a construir un imperio tecnológico valorado en miles de millones, o que poseía acciones de control en 3 importantes empresas de software. Pero esta noche no se trataba de mi éxito, se trataba de su fracaso y de la elección que estaban a punto de tomar. Ahora que todos están aquí, comenzó mi padre, dejando el vaso con una autoridad practicada. Necesitamos discutir algunos asuntos familiares. Aquí viene, pensé, manteniendo mi expresión tranquila. Los concesionarios están entrando en una nueva y emocionante fase de expansión, continuó, aunque pude ver la tensión alrededor de sus ojos. Estamos planeando adquirir 3 nuevas ubicaciones para finales de año. Sabía que era mentira. Sus últimos informes financieros, a los que no sabían que tenía acceso, mostraban que apenas se mantenían a flote. Las deudas de juego de Marcus y sus fallidas empresas secundarias los habían dejado secos, y sus intentos de competir con las aplicaciones modernas de compra de coches estaban fracasando estrepitosamente. Eso es maravilloso, querido, sonrió mi madre, pasándome las patatas asadas. Emily, realmente deberías reconsiderar unirte al negocio familiar. No es demasiado tarde para dejar esta fase de codificación. Tomé una pequeña porción de patatas, notando cómo la mano de Jessica temblaba ligeramente al alcanzar su copa de vino. Ella sabía sobre las deudas de Marcus, probablemente había sido ella quien escribía los cheques para cubrirlas.
En realidad, mi padre se aclaró la garganta. Eso es parte de lo que necesitamos discutir, Emily. El fondo fiduciario de tu abuelo. El que has estado usando como garantía para préstamos comerciales. Interrumpí en voz baja. La sala se quedó en silencio. El rostro de mi padre enrojeció ligeramente. «¿Cómo supiste?», comenzó, pero se contuvo. «Es información privilegiada, ¿verdad?», tomé un sorbo de agua. «¿Como las 3 solicitudes de préstamo rechazadas este mes? ¿O el aviso de ejecución hipotecaria del concesionario del centro?». El tenedor de Marcus cayó sobre su plato. «Papá, ¿de qué está hablando?». «Nada», espetó mi padre. «Emily obviamente ha estado fisgoneando donde no debe, pero eso termina ahora». Se enderezó en la silla, intentando recuperar su autoridad. «Te cortamos, Emily. No más fondo fiduciario, no más apoyo familiar. Claramente, no entiendes la lealtad ni los valores familiares». Mi madre jadeó de forma apropiada, justo a tiempo. Jessica miró su plato. Marcus intentó sonreír, pero no lo consiguió del todo. Dejé el vaso de agua con cuidado. «Antes de que continúes, papá, quizás deberías echar un vistazo a esto». Saqué mi teléfono, abriendo una carpeta particular que había preparado para este momento. «¿Qué se supone que es eso?», se burló. «La verdad», dije simplemente, girando la pantalla hacia él. «Sobre quién realmente posee Williams Automotive Group». «Todo». Mientras los ojos de mi padre escaneaban el documento, su rostro pasó de rojo a blanco más rápido de lo que creí posible. Porque allí, en clara documentación corporativa, estaba la prueba de que su hija, la que estaba a punto de desheredar, se había convertido en secreto en la accionista mayoritaria de su empresa hacía 6 meses. Y eso era solo el principio de lo que tenía que mostrarles. El silencio que siguió se sintió como un vacío, aspirando todo el aire del comedor perfectamente decorado de mi madre. Las manos de mi padre temblaban mientras sostenía mi teléfono, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba exactamente quién era el dueño de su preciado imperio. «¿Esto? Esto es imposible», logró decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo es», recuperé mi teléfono, deslizando al siguiente documento. «¿Cómo fue imposible que Marcus perdiera $2.4 millones en el casino el mes pasado? ¿O imposible que mamá haya estado falsificando su firma en las solicitudes de préstamo?». La copa de vino de mi madre se le resbaló de los dedos, salpicando rojo sobre su inmaculado mantel blanco. Marcus parecía que iba a vomitar. «¿Cómo supiste?», comenzó Jessica, pero la interrumpí. «¿Cómo lo supe? ¿O cómo adquirí el control de una empresa que ha estado perdiendo dinero a chorros durante años?». Saqué mi portátil, abriendo una presentación que había preparado. «Déjame mostrarles exactamente cómo la hija que despidieron construyó un imperio justo debajo de sus narices». La pantalla mostraba una línea de tiempo simple, comenzando hace 8 años. «¿Recuerdan cuando sugerí modernizar nuestros sistemas, papá? ¿Cuando dije que las criptomonedas y las inversiones tecnológicas eran el futuro?». Se rieron, lo llamaron dinero gracioso de Internet. Bueno, hice clic en la siguiente diapositiva, mostrando la valoración de mi primera empresa, $500 millones. «Eso es solo el principio», continué, viendo cómo sus caras se ponían pálidas. «Mientras ustedes estaban ocupados comprando membresías de club de campo y encubriendo las apuestas de Marcus, yo estaba construyendo algo real». Mi padre encontró su voz. «Estás mintiendo». «Estos números están todos verificados», interrumpí. «Por los mismos contadores que han estado tratando de advertirles sobre el inminente colapso del concesionario». «¿Quieren ver su último informe?». Hice clic de nuevo, mostrando el devastador análisis financiero de Williams Automotive Group. Números rojos llenaban la pantalla: deudas, pérdidas, inversiones fallidas. ¿Realmente pensaste que nadie se daría cuenta de las empresas fantasma que Marcus creó para ocultar sus pérdidas en el casino?, pregunté, girándome hacia mi hermano. ¿O la forma en que mamá ha estado moviendo dinero entre cuentas para cubrir los cheques sin fondos? Marcus se hundió en su silla, su postura perfecta finalmente cediendo. Jessica alcanzó su bolso, probablemente buscando las llaves de su coche, planeando su escape. «Pero esto es lo que realmente me interesó», continué, haciendo clic en otro documento. «Las solicitudes de préstamo.
3 bancos diferentes, todos usando el fondo fiduciario del abuelo como garantía. El mismo fondo fiduciario que acaban de intentar quitarme. Las manos de mi madre aletearon hasta su garganta, un tic nervioso que recordaba de mi infancia. Emily, querida, podemos explicar. No es necesario, interrumpí. La SEC se encargará de las explicaciones. Están muy interesados en algunas de estas transacciones. La palabra SEC cayó como un rayo. El rostro de mi padre pasó de blanco a gris. No lo harías, susurró. Somos familia. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Familia? Era familia cuando le dijiste a posibles inversores que yo estaba mentalmente inestable porque les advertí sobre los planes de Marcus. ¿O cuando intentaste que me sacaran del fideicomiso del abuelo porque me negué a invertir en sus fallidos planes de expansión? Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba al césped perfectamente cuidado. Hace 6 meses, podría haber denunciado todo, el fraude, la malversación, los documentos falsificados. Pero en lugar de eso, hice algo mejor. Empecé a comprar acciones a través de varias empresas fantasma. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes a medida que su desesperación crecía. Cada vez que Marcus necesitaba cubrir una deuda de juego, cada vez que las tarjetas de crédito de mamá llegaban al límite, yo estaba allí, comprando trozos de la empresa a precios de ganga. ¿Por qué? Habló Marcus finalmente, su voz quebrándose. ¿Por qué no simplemente denunciarnos? Me giré para encararlos. Porque el abuelo construyó esta empresa de la nada. Creía en el trabajo honesto, en construir algo real. Y verlos destruirlo poco a poco, no pude permitir que eso sucediera. Hice clic en la diapositiva final. Mostraba mi cartera completa, no solo los concesionarios, sino mis empresas tecnológicas, propiedades inmobiliarias y fondos de inversión. El número total al final hizo que mi madre realmente jadease. Eso es, mi padre entrecerró los ojos en la pantalla. Eso es más de $3.000 millones. 3.7, corregí en voz baja. Y eso es solo en activos líquidos. Jessica se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire. Siéntate, dije con firmeza. Todos necesitan escuchar la siguiente parte. Se hundió de nuevo en su silla, con aspecto de que podría desmayarse. Mañana por la mañana, la junta directiva recibirá una auditoría completa de las finanzas de la empresa. Cada transacción, cada cuenta oculta, cada firma falsificada. También recibirán mi propuesta de reestructuración. Reestructuración, la voz de mi padre había perdido toda su autoridad habitual. Sí. Tienen 2 opciones. Cerré mi portátil con cuidado. Opción 1. Todos renuncian inmediatamente, firman los documentos que he preparado, admiten su participación en la mala conducta financiera y aceptan las consecuencias. A cambio, me aseguraré de que la empresa sobreviva y sus reputaciones no queden completamente destruidas. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo. ¿Y la opción 2? Preguntó Marcus, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Sonreí, la misma sonrisa fría que mi padre me había dado innumerables veces a lo largo de los años. La opción 2 es que me aparte y deje que la SEC se encargue de todo. Están particularmente interesados en esas cuentas offshore que abrieron el mes pasado, Marcus. Las que están a nombre de soltera de Jessica. Jessica levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos por la traición mientras miraba a su marido. Aparentemente, ella no sabía sobre esas cuentas. Tienen hasta medianoche para decidir, continué, recogiendo mis cosas. Aunque dados los agentes federales estacionados actualmente frente al concesionario del centro, sugeriría decidirse rápidamente. Mi padre se levantó de repente, su silla rascando el suelo de madera. ¿Planeaste todo esto? ¿Esta noche? ¿La cena? Todo. No, papá. Tú planeaste esto. Cada vez que me desestimaste, cada vez que encubriste los errores de Marcus, cada vez que elegiste la apariencia sobre la realidad, tú planeaste esto. Yo solo tomé notas y esperé. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Oh, ¿y mamá? El Preston Valley Country Club no rechazó tu solicitud. Lo compré el año pasado e hice que te pusieran en la lista negra.
Considéralo una compensación por todas esas cenas de fiestas a las que olvidaste invitarme. El sonido de mi madre rompiendo a llorar me siguió por el pasillo. Pero no había terminado. Había una revelación más por venir, una que sacudiría a esta familia hasta sus cimientos. Me giré por última vez. Antes de tomar su decisión, quizás quieran preguntarle a Marcus sobre la verdadera razón por la que el abuelo cambió su testamento 2 días antes de morir. Sobre la conversación que tuvieron en el hospital, y las imágenes de la cámara de seguridad que tengo de esa noche. El rostro de Marcus se quedó completamente en blanco. Él sabía exactamente de qué estaba hablando, y pronto, todos los demás también lo sabrían. La mañana siguiente amaneció clara y fría, el tipo de día de otoño que mi abuelo solía amar. Me senté en su antigua oficina en el concesionario del centro, ahora mi oficina, viendo salir el sol sobre la ciudad que él había ayudado a construir. La silla de cuero aún olía ligeramente a suspiros, un aroma que siempre había significado seguridad y sabiduría para mí. Mi teléfono había estado sonando desde las 5 de la madrugada, primero Jessica, luego mi madre, luego un flujo de amigos de la familia y socios comerciales. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Tuvieron años para escuchar, ahora podían esperar. Exactamente a las 9 de la mañana, mi asistente llamó a la puerta. «Ya están aquí». Asentí, ordenando los archivos en el escritorio de caoba de mi abuelo. «Hazlos pasar». Mi familia entró como dolientes en un funeral. Mi padre había envejecido de la noche a la mañana, su habitual arrogancia reemplazada por un encorvamiento atormentado. El maquillaje de mi madre no podía ocultar su noche en vela. Marcus parecía con resaca, y Jessica se mantenía a distancia de él, su anillo de bodas notablemente ausente. «Siéntense», dije en voz baja, señalando las sillas dispuestas frente al escritorio. Se sentaron sin discutir, la primera vez en la historia familiar. Antes de discutir sus decisiones, comencé. Abordemos lo que sucedió en esta sala hace 8 meses. Pulsé un botón de mi portátil y la gran pantalla de la pared cobró vida. Apareció una imagen de cámara de seguridad, mostrando esta misma oficina. La marca de tiempo decía 11:47 de la noche antes de que mi abuelo muriera. Marcus entró, con aspecto furtivo. Nuestro abuelo estaba sentado en la misma silla que yo ocupaba ahora. «Apágala», suplicó Marcus. «No», dije con firmeza. «Todos necesitan ver esto». En la pantalla, Marcus paseaba, agitado. El audio era nítido. «No puedes cambiar el testamento, abuelo. No puedes dárselo todo a Emily». La voz de nuestro abuelo, aunque débil, mantenía su característico temple. «Emily entiende los negocios, Marcus. Negocios de verdad, no solo apariencias. Ella preservará mi legado». «Abandonó a la familia», gritó Marcus. «Juega con computadoras mientras yo he dado todo a esta empresa». «Dado», el abuelo se rió débilmente. «Has tomado, muchacho. Robado. Jugado. Se lo de Ginebra». Mi madre jadeó. Ginebra, donde Marcus había perdido $5 millones de dinero de la empresa en un solo fin de semana. «Emily lo descubrió», continuó el abuelo en la pantalla. «Me trajo la prueba hace semanas. Pero a diferencia de ti, ella quiso proteger el nombre de la familia. Darte una oportunidad de corregirlo». La siguiente parte fue más difícil de ver. Marcus, desesperado y enfadado, agarró la medicación para el corazón de nuestro abuelo, manteniéndola fuera de su alcance. «Firma y devuélvemelo», exigió. «Ahora mismo». En lugar de eso, el abuelo pulsó la alarma silenciosa debajo de su escritorio. Mientras la seguridad entraba corriendo, miró directamente a la cámara, directamente a mí mirando ahora, y susurró con los labios: «Confía en Emily». Murió a la mañana siguiente. La causa oficial fue un fallo cardíaco. Detuve las imágenes. La sala estaba en un silencio sepulcral. «La policía tiene una copia de esto», dije en el silencio. «Junto con el informe toxicológico que muestra niveles elevados de hormonas del estrés por esa confrontación». «Tú lo mataste», susurró mi madre, mirando a Marcus. «Tu avaricia mató a tu propio abuelo». Marcus se cubrió la cara con las manos. Jessica se había alejado aún más de él, su rostro una máscara de asco. «Ahora», continué,
abriendo el primer archivo en el escritorio. Discutamos sus decisiones sobre mi oferta. Mi padre se aclaró la garganta. Firmaremos lo que quieras. Bien. Porque lo que quiero es arreglar las cosas. Comencé a distribuir documentos. Así es como funcionará esto. Durante la siguiente hora, expuse la nueva realidad. Mi padre se jubilaría anticipadamente, alegando motivos de salud. Marcus ingresaría en un programa de rehabilitación privado para su adicción al juego, no negociable y estrechamente supervisado. Mi madre se retiraría de todas las juntas de caridad, clubes sociales y puestos públicos. La empresa sobrevivirá, expliqué, viéndolos firmar página tras página. Ya he conseguido asociaciones con 3 importantes empresas tecnológicas para modernizar nuestra plataforma de ventas. El nombre Williams seguirá significando algo en esta ciudad, simplemente no lo que ustedes pensaban que significaba. ¿Y nosotros?, preguntó mi madre en voz baja. ¿Qué nos pasará? Me recosté en la silla del abuelo. Recibirán asignaciones para vivir. Modestas, suficientes para mantener vidas decentes, pero no sus excesos actuales. Las deudas de Marcus se pagarán para evitar consecuencias legales, pero tendrá un trabajo normal ganando un salario normal una vez que complete la rehabilitación. ¿Un trabajo normal? Marcus parecía horrorizado. Sí, Marcus. Como la gente normal. Como yo hice cuando empecé mi empresa tecnológica, trabajando 80 horas a la semana mientras tú volabas en jets privados a Mónaco. Me giré hacia Jessica. Tú también tienes una opción. El acuerdo prenupcial que Marcus te hizo firmar, me he asegurado de eso. Puedes irte ahora con un generoso acuerdo, o quedarte y aceptar las nuevas circunstancias. Ella se levantó sin dudar, colocando las llaves de su mansión en el escritorio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Con eso, salió, con la cabeza alta, sin volver a mirar a Marcus. Mi padre habló, su voz ronca. ¿Por qué no simplemente destruirnos por completo? ¿Por qué mostrar misericordia? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja fotografía. En ella, una versión mucho más joven de mi padre estaba junto a mi abuelo frente al primer concesionario Williams. Ambos sonreían, orgullosos, genuinos. Por él, dije, colocando la foto en el escritorio. Porque el abuelo creía en la redención. Te dio una oportunidad cuando eras joven, papá. Ahora, yo hago lo mismo. Me levanté, señalando el final de la reunión. Los documentos se presentarán hoy. El comunicado de prensa sobre la reorganización sale al mediodía. Sus renuncias se describirán como una sucesión planificada, permitiéndoles a todos salvar la cara. No me hagan arrepentirme de esta misericordia. Salieron lentamente, con los hombros encorvados, los rostros tensos. Mi madre se detuvo en la puerta. Eres exactamente como él, ¿sabes?, dijo suavemente. Tu abuelo. Deberíamos haberlo visto antes. Sí, respondí. Deberían haberlo hecho. Después de que se fueron, caminé hasta la ventana, mirando el lote del concesionario donde solía jugar de niña. El sol de la mañana brillaba sobre hileras de coches nuevos, cada uno representando el legado que mi abuelo había construido y yo había salvado. Mi teléfono vibró, una alerta de noticias. El sector tecnológico estaba elogiando la innovadora nueva plataforma de ventas digital de Williams Automotive Group. Nuestras acciones subieron un 12% en la negociación previa al mercado. El futuro ya estaba llegando. Volví a sentarme en la silla de mi abuelo, abriendo su viejo libro de contabilidad. Dentro, había escrito algo en la última página, solo unos días antes de su muerte. Querida Emily, el poder no se trata de controlar a los demás. Se trata de controlarte a ti misma cuando otros te dan razones para no hacerlo. ¿Tú entiendes eso? Por eso tendrás éxito donde ellos fracasaron. Con amor, abuelo. Cerré el libro de contabilidad, sonriendo ligeramente. El imperio no solo se salvó, se transformó. Y la hija que desestimaron se había convertido en la arquitecta de su futuro. 3 meses después, estaba de pie en el salón principal, observando cómo se instalaban nuestros nuevos sistemas de visualización digital. Williams Automotive Group se había convertido en la comidilla de la industria, siendo pionero en un modelo híbrido de ventas de coches online y tradicional que estaba revolucionando el mercado.
Mi padre se había instalado en una tranquila jubilación, dedicándose al golf y manteniéndose completamente alejado de los negocios. Mi madre había encontrado una sorprendente paz en una vida más sencilla, incluso comenzando a ser voluntaria en un banco de alimentos local. Marcus llevaba 6 semanas en su programa de rehabilitación, enfrentando finalmente sus demonios. En cuanto a mí, conservé la silla del abuelo, su libro de contabilidad y su creencia en construir algo real. Los miles de millones que había ganado en tecnología ahora estaban construyendo algo aún más grande, un legado que honraría su nombre y demostraría que a veces la mayor venganza no es la destrucción, es la construcción. De pie allí en el reluciente salón de exposición, saqué mi teléfono y borré todos los airados mensajes de voz que había guardado de años de cenas familiares. Ya no los necesitaba. El éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, se trata de demostrar que tú tienes razón.